Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Mi nombre ya ustedes lo saben que es Britney Pamphil. Hoy les traigo la clase número 10, que era lectura, como lo habían dicho. Pero antes de empezar con la clase, les quiero decir primero, recuerden de suscribirse, de compartir y dar like. Y dejan sus comentarios después de ver el video. Y vamos a empezar con la clase número 10. Y habíamos quedado en la página 7. Y hoy vamos a seguir con la página 8. La página 8 dice: el plan de Dios para rescatarnos del pecado fue enviar a su único Hijo y dar a luz a un hijo y llamarás a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1, versículo 21. Para introducirse a la raza humana, el Hijo de Dios tuvo que entrar al mundo como un bebé humano, porque en él, Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2, versículo 9. Jesús es Dios en forma humana. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó, vivió entre nosotros. Juan 1, versículo 1 y 14. Todos estos aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio de la profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo 1, versículo 22 y 23. Porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9, versículo 6. Jesucristo, nuestro sacrificio perfecto, que no conocido pecado. 2 Corintios 5, versículo 21. El cual nos hizo pecado. Pedro 2, versículo 22. Ningún sacrificio, ofrenda que el hombre pudo hacer fue perfecto, como para llevar consigo todo el pecado. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Hebreos 10, versículo 4. Jesús es el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 1, versículo 29. Jesús nos dio vida para salvarnos. Jesús fue clavado en una cruz de madera porque la gente cruel lo odiaba, mas su muerte era plan de Dios. Jesús, por su propia voluntad, dio su vida para salvarnos a ti y a mí.
de nuestros pecados. Jesús dijo, nadie me la quita, mi vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Juan 10, versículo 18. Somos redimidos por la sangre del Cordero de Dios. Fuisteis rescatados, comprados de nuevo, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. 1 Pedro 1, versículo 18 y 19. Ningún otro sacrificio puede quitar el pecado. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hebreos 10, versículo 10. Están ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Estos tres, Romanos 5, versículo 9. Este ladrón creyó en Jesús y fue salvado. Te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, versículo 43. Este ladrón no creyó en Jesucristo, así que no fue salvado. Siendo aún pecadores, desobedientes a Dios, Cristo murió por nosotros. Romanos 5, versículo 8. Quedamos en esta clase hoy. Y recuerde, mis amores, comparte el video, deja comentarios, dale like y cuando subo otras clases para que ustedes la puedan ver. Espero que estudien.